el universo que otros llaman la biblioteca. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda temporada de Biblioteca Hexagonal. Aquí estoy con el doctor Ulises León, por fin en vivo. Doctor León. Doctor Erasmo, muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes en esta segunda temporada de Biblioteca Hexagonal, Carlos. Y como ven, pues tenemos un nuevo formato. Esperemos haga esto un poco más amigable, ¿no? a la audiencia, más dinámico. Tenemos algunas sorpresas, algunos cambios que ojalá les agraden. Y vamos a hablar el día de hoy de Introducción a la Literatura Fantástica de Tzvetan Todorov. Tzvetan Todorov. Carlos, tú sabes más del autor, cuéntanos un poquito. Sí, fíjate que Todorov es un filólogo nacido en Bulgaria, que primero estudió en su país y después se fue a Francia, y ahí conoció a Roland Barthes y ahí empezó su relación, digamos, profesional, y él ya se queda en Francia. Este es, digamos, un trabajo que es de las primeras partes de su carrera, cuando está más dedicado a la filología. Ya después a él le interesa mucho la historia de las ideas, de dónde viene cómo pensamos, etc., ¿no? Y tiene varios libros en ese sentido. Tiene uno que se llama La experiencia totalitaria, que son un conjunto de ensayos sobre el totalitarismo, sobre todo tomando en cuenta que su país, Bulgaria, pues estuvo mucho tiempo bajo el gobierno de la Unión Soviética. Y también tiene un libro muy, muy interesante que es La conquista de América, el problema del otro, donde todo lo va a ser una especie de análisis filológico de las fuentes españolas de la conquista, ¿no? O sea, por ejemplo, habla de Cabeza de Vaca, habla de Sagún, habla de las cartas de relación, y nos habla de por qué fueron escritas como fueron escritas, y esa es, pues, digamos, la idea, ¿no? Pero es muy interesante ese libro porque intenta ver cómo se pintaba a los otros, ¿no? También habla de, por ejemplo, el libro de Colón, no me acuerdo de cómo se llama, pero sí, un autor muy, muy interesante, una persona muy brillante, y ese, por supuesto, un libro muy, muy interesante. ¿Cuál dirías tú que es el argumento central, ¿no? Para empezar ya con la exposición? Bueno, el argumento es muy simple, Carlos. El argumento es dice Todorov: la literatura fantástica es un momento de indeterminación, es un momento de duda. En determinada historia, el personaje se enfrenta a leyes o acontecimientos que le son completamente extraños, ¿no? Y entonces, una vez que estos acontecimientos se desarrollan, va a llegar un punto en que el personaje tiene que decidir si lo que le está pasando realmente admite una explicación racional, o bien existe una segunda solución en la que pues decides que existen leyes naturales, más bien existen leyes nuevas distintas a las que hay, ¿no? Sí, Esa es, digamos, como que la idea, ¿no? De que... Sí, la idea principal es eso, ¿no? Hay un mundo cotidiano, ocurre un suceso extraordinario, y entonces hay estas dos posibilidades, ¿no? Posibilidad número uno, es un suceso que tiene una explicación racional, y entonces las leyes de la naturaleza que conocemos en la cotidianidad sigan operando normalmente. O dos, no admite una explicación racional, y entonces esas leyes ya no operan, sino que el universo está siendo manejado por leyes desconocidas. Sí. Las dos probabilidades, ¿no? Y la fantasía, por eso es este momento de duda, de decidir cuál de las dos, ¿no? Y este género es un género también, según Todorov, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que según Todorov, es un género intermedio, digámoslo así, que se encuentra entre el género de lo extraño, que para Todorov no es un género como tal, ¿no? Sino más bien es un subgénero en tanto está limitado por la fantasía, y el género de lo maravilloso, ¿no? Que es digamos, es la existencia de estas cosas fantásticas. Pero si quieres, hablemos de esos tres. Sí, mira, o sea, como para poner ejemplos más concretos, ¿no? Yo creo que un ejemplo por excelencia es Otra vuelta de tuerca de Henry James, ¿no? Donde tenemos a un personaje que parece que está viendo fantasmas, pero también la narración nos parece sugerir que puede ser que todo esté ocurriendo en la cabeza del personaje. Obviamente al final de la historia no tenemos la certeza de si ese personaje realmente vio fantasmas o realmente todo estaba sucediendo en su cabeza.
¿A quién corresponde la decisión de saber si era un otro? Al lector. Ese momento de duda es lo que configura lo fantástico. Una vez que el lector o el personaje, porque también puede ser que el personaje decida por una u otra solución, una vez que el personaje o el lector toman la decisión, entonces salimos de lo fantástico, ¿no? Ya sea que si decimos creer en fantasmas, nos acercaríamos entonces al género de lo maravilloso, y si por el contrario abrazamos la idea de que puede ser que detrás de estas más bien detrás de estas apariciones haya un tipo de desorden mental, pues estaríamos ante el género de lo extraño, ¿no? Y ya si queremos hablar de género de lo extraño y lo maravilloso, pues igual también podrías poner ahí unos ejemplos. Sí, de hecho, está muy bueno ese ejemplo. También él menciona mucho el ejemplo de esta novelita que tengo aquí, que es El manuscrito encontrado en Zaragoza, que es una gran novela, y ahí le habla de ella como un ejemplo el fantástico cercano a lo extraño, ¿no? Que parece que todo el misterio a lo largo de la trama pues es paranormal y todo, pero al final tiene una suerte ahí de explicación racional, ¿no? Y bueno, lo extraño pues son sucesos que por más disparatados, por más extraños y por más imposibles, tiene una explicación racional. Eso es lo extraño, ¿no? Pero lo extraño no es un género en sí porque pues abarca, no puedes crear una teoría del género del extraño porque está presente en muchas obras literarias, ¿no? Por ejemplo, él menciona el ejemplo de Dostoyevsky, ¿no? Y lo maravilloso, pues en lo maravilloso los elementos sobrenaturales pues ya están dados en el mundo, ¿no? Y por lo tanto son un elemento más de ese mundo que no provoca ninguna reacción ni en los personajes ni en el lector, ¿no? Por ejemplo, no sé, un perro que habla, ¿no? En un mundo fantástico, en un mundo maravilloso, según esto, no te debería de impactar porque todos hablan, ¿no? Es común. Pero en la fantasía la diferencia sería que el que hable el perro pues es un hecho disruptivo para tu cotidianidad, ¿no? Y entonces ahí viene cuál es, ¿no? Esa es más o menos la idea de esto, de estos géneros. Sí, y yo digo, para seguir un poquito con algunos ejemplos, para hacer un poco más claro estas ideas, lo extraño a mí me gusta mucho comentar en los crímenes de la calle Morgue. ¿Por qué? Porque pues es un cuento que seguramente todos ustedes conocen y han leído, donde parece ser que quien comete los crímenes tiene una fuerza sobrehumana por la crueldad con la que es capaz, por ejemplo, de meter un cuerpo a una chimenea. Que necesitarías una fuerza muy, muy grande, ¿no? Para hacer algo así. Entonces, hay crímenes ahí que van apareciendo que dices, ¿cómo lo podría hacer un humano? ¿Con ayuda de qué? Y aparte también no podían acceder, por ejemplo, al lugar, ¿no? Donde ocurrieron los crímenes, es otro elemento de este crimen. Exactamente. Y entonces eso empieza a sugerir algo fantástico, ¿no? Hipótesis que no, una mente que no fuera la de Messier Dupin, ¿no? Que es muy, muy, muy listo, ¿no? Pues muy lógico, empezarían a imaginar otras cosas. Y cuando parece que esto solo puede admitir una solución demoníaca o algo así, pues tenemos esta mente racional de Messier Dupin que dice, hoy no, esto es un orangután, ¿no? Es un chango el que está matando a los inquilinos de este edificio. Eso es un ejemplo de lo extraño, ¿no? Sí, lo dijiste muy mal porque son así como muy tonto el cuento, pero es muy bueno. Muy bueno. No, seguramente sí. Si no lo has leído, léanlo, pero si no le hago honor a Allan Poe. Y lo maravilloso, pues como dices, pues en el extremo de lo maravilloso, pues está el cuento de hadas, ¿no? Donde sabemos que hay seres imaginarios, mitológicos, que hablan, que hay pócimas, hay hechizos, damos por sentado como lectores que esas cosas, esas leyes en ese mundo que estamos leyendo ocurren, ¿no? Sí, exacto. Y también, bueno, enriqueciendo los ejemplos y ya para cerrar un poco, hablábamos en el episodio 2 de la primera temporada acerca de Lovecraft. Sí, cierto. Lovecraft entraría pues en lo fantástico extraño, ¿no? Porque pasan estos sucesos sobrenaturales y al final el cuento no cierra con una explicación racional, sino que cierra con la admisión de que hay fenómenos sobrenaturales, hay leyes desconocidas, ¿no? Entonces lo fantástico, pero más pegado, ¿no? A lo maravilloso. A lo maravilloso. Exacto. Sí. Y algo que podríamos decir que es maravilloso puro, como lo dice Todorov, sería Tolkien, ¿no? Por ejemplo, en este libro, en esta edición de
los cuentos desde el Reino Peligroso incluye su ensayo sobre los cuentos de hadas que mencionabas, y justo ese es el elemento de los cuentos de hadas, ¿no? Esto que está ocurriendo es perfectamente real, pero su realidad pues no impacta, digamos, a los personajes porque ya ocurre dentro de ese mundo, ¿no? Aunque igual hay cuentos que podrían ser fantásticos dentro de lo maravilloso, ¿no? Por ejemplo, el viaje de una persona normal al reino de lo peligroso, o al reino de la fantasía, o a fantasía, como lo llama Tolkien, pues sería una fantasía maravillosa, ¿no? También. Sí, perdón que haga un paréntesis, Carlos, antes de seguir. Es que señalaste ese ensayo de Tolkien, y no sé si es el mismo que yo leí hace mucho tiempo, pero lo quisiera recomendar, donde habla de los cuentos de hadas. Y hay una idea de Tolkien que me gusta mucho, ¿no? Para dejarla anotada, donde habla de qué es el final feliz, qué son los finales felices. Porque los cuentos de hadas tienen que tener un final feliz, es lo que dice Tolkien. Y a mí me gusta mucho lo que dice, porque la idea es más o menos esta. Dice, un final feliz no necesariamente es aquel donde todos los conflictos se resuelven al final de la historia. Dice, un final feliz es aquel donde se le demuestra al lector que la vida vale la pena de ser vivida. Entonces, me encanta esa idea del final feliz de Tolkien, pero sigue con lo que, perdón. No, quería encontrarla, pero sí es ese, porque es el final. Y habla de Hans Christian Andersen, ¿no? A propósito de los cuentos de Andersen. No, pero sí. Creo que es una idea muy bonita, ¿no? Entonces eso es otro. Sí, no es de Andersen, pero sí menciona algo hacia el final. Okay. Perdón, sí. Por paréntesis. Y bueno, algo que es muy importante aquí es que todo también trata de analizar un poco la función social, ¿no? De este género, o sea, por qué existe, por qué se ha dado en ciertas sociedades, por qué ciertos temas, ¿no? Y hay unos temas que él llama temas del tú y temas del yo, que a mí no me parece tan relevante, pero en pocas palabras pues son temas de... El yo es como los tabús personales y el tú es el tabú social, ¿no? O sea, el yo es como los temas de deseo, por ejemplo, ¿no? Tabú social es los temas de muerte, etc. Y hay una función social de este género, y la función social consiste en que a partir de la inserción del suceso extraordinario ya se puede hablar del tema y violar la norma, pero sin estarla violando en realidad porque no sabes si ocurrió o no, ¿no? Ese es como... Y él dice curiosamente, este es un pasaje que me parece muy curioso, que la fantasía pues ha bajado un poco de nivel en ese sentido porque ha sido sustituida por el psicoanálisis, ¿no? O sea, ya puedes tratar, digamos, tus temas en el psicoanálisis, estos temas, digamos, prohibidos, vedados y tabús, por ejemplo, en el manuscrito, ¿no? El tema del deseo, ¿no? El tema del pecado, ¿no? Todos estos tipos de temas. Y ¿cómo se llama? Esta función social ya ha dejado de existir un poco, ¿no? De hecho, y creo que tiene un poco de razón, no sé tú qué opinas, como que ya el género de la fantasía como lo conocemos ya no es tan fructífero como antes, ¿no? Salvo lo que podríamos llamar, le llaman fantasía épica, pero sería más lo maravilloso puro, ¿no? Pensaría, por ejemplo, en Martin, ¿no? De Game of Thrones, o pensaría en Tolkien, pero no me parece que siga existiendo la fantasía. Bueno, sigue existiendo, pero ya no tiene el mismo auge que tenía. ¿Tú qué piensas de eso? Ha ganado terreno lo maravilloso épico, ¿no? Y quizá nos faltaría, quizá no tenemos tan mapeado, ¿no? Sí, la fantasía actual, ¿no? La fantasía actual. Digo, debe haber por ahí, ¿no? Quien la siga cultivando, pero sí, como dices, ya no como con la misma cantidad que se hacía antes, ¿no? Sí. Pero sí, su función social, de hecho, alguna vez platicábamos, no sé si te acuerdas, Carlos, de esta función social también de los monstruos. Sí. La función social que tienen estas criaturas de lo fantástico, ¿no? Los fantasmas, la función social que tienen los vampiros, ¿no? ¿Por qué surgen estos monstruos en determinadas sociedades en cierto momento? Que se explica también también este tema del fantástico, ¿no? Sí, por ejemplo, me parece que el vampiro estaba relacionado con la crítica a las aristocracias, ¿no? Por ejemplo. Sí, y por qué esta idea de que alguien tiene que enfermar a otro para darle sentido a su vida, ¿no? Por ejemplo,
el zombie, ¿no? Que está tan de moda en nuestros días, ¿no? Sí, que es como el miedo a la masa, a la multitud, ¿no? Pues sí cumple una función social. Como dices, no sé si, yo la verdad no soy tan avisado en temas de psicoanálisis como para decir que el psicoanálisis tiene una población, tiene una población tal que ya la gente deje de necesitar literatura fantástica, ¿no? Que sea capaz de suplirlo, pero pues esa idea también es interesante, ¿no? Sí, empíricamente no se puede no es demostrable, ¿no? Sí, Volvemos al mismo. sí. Sí, pero está sobre la mesa y es interesante, ¿no? Sí, y qué más, creo que también podemos comentar un par de novelas ahí que me acaban de venir a la mente, que creo que también son un gran ejemplo, sobre todo ahorita que estaba recordando que no hemos hablado de la antología esta de... Sí, por cierto, porque digo, quisiera que vieran, o sea, quisiéramos recomendarles, ¿no? Paréntesis, ¿no? Sí. Unas antologías que traemos, esta no es de nosotros, es de la Biblioteca Vasconcelos, prestada de la Biblioteca Vasconcelos. Cuiden los libros. Cuídenlos porque tiene diurex y los maltratan mucho, así que cuídenlos, por favor. Este es de Italo Calvino. Italo Calvino, por si no quieren leer el libro de Todorov completo, Italo Calvino trae un prólogo ahí donde se resume muy bien las ideas de Todorov en ese prólogo, y muchos de los textos de los que habla Todorov están aquí, ¿no? Vienen fragmentos o los cuentos completos. Carlos, ¿qué otro ibas a recomendar? Y esta es la antología de Borges, Bioy Casares y Silvino Campo, de literatura fantástica, que vienen muchos cuentos que son clásicos del género, que los van a estar citando en muchos otros textos que hayan leído, que van a estar en muchos en el episodio 2 también de Biblioteca hablamos de un cuento que viene aquí. Va a haber muchos cuentos que vienen aquí en este libro, van a estar citados en gran parte de lo que van a poder leer en cuanto a teoría de la literatura fantástica. También es muy importante porque esta tiene la ventaja de que tiene autores de todo el mundo, ¿no? O sea, hay japoneses, hay ingleses, creo que hay americanos, hay de todo, ¿no? Es un gran libro. El prólogo no está tan bueno como los demás, no abunda tanto como el de Calvino estas ideas, pero es muy interesante también. Y estaba pensando, por ejemplo, en el caso de La invención de Morel, por ejemplo, que es un gran libro también, y pasa esto, ¿no? Hay una especie de sucesos fantásticos que no tienen explicación, pero al final se admite una explicación, digamos, cercana a lo extraño, pero que admite un poco de maravilloso, ¿no? Tiene esas dos vertientes, ¿no? Sí. Porque es una invención científica, entre comillas, pero se desconoce bien la una operación. Proyección de hologramas, sí. ¿no? Bueno, al final. Parecidas, ¿no? Parecidas, sí. Es la idea, ¿no? Es la idea, sí. Una novela extraordinaria de Bioy, de mis favoritas de Bioy. Sí, yo también nada más quería, para cerrar, digamos, ir cerrando esto con unas ideas que encontré de Cortázar, que pues ustedes saben es el maestro del cuento fantástico, sobre pues el género, ¿no? Y este libro es de unas clases que dio en Berkeley en el 80, me parece, y fíjate, ve el tiempo de una manera muy, digo, lo fantástico dice que para él lo fantástico tiene que ver con el tiempo, ¿no? Que el tiempo que es como una posibilidad de desdoblarse, de poder ser otro, de vivir la otra edad, ¿no? Y me llama mucho la atención porque muchos de sus cuentos tienen que ver con esta distensión del tiempo, con esta idea de la relatividad del tiempo. Y cita, por ejemplo, dos cuentos que seguramente has leído y que me gustan mucho. Uno es El milagro secreto de Borges, y otro es un episodio en el puente del arroyo del búho. Ajá, ¿no? De Ambrose Bierce. De Ambrose Bierce, ¿no? Donde son cuentos donde en ambas historias hay dos personas que están a punto de morir. Una está en el paredón, otra está en la horca. Y hay un segundo, en los segundos previos a que disparen en uno y a que le quiten el banquillo y quede colgando al otro, en su mente empieza a hacerse una historia que dura semanas, en el otro caso dura años, ¿no? Y al final del día muere, ¿no? Hay 1 o 2 segundos donde su mente, ese tiempo se distiende y pueden hacer otras cosas, ¿no? ¿Qué es lo en el caso de Borges, nada más para abundar, es un músico, ¿no? Me parece. Un dramaturgo. Un dramaturgo, sí. Y él, en esos 2 segundos entre que dicen fuego y le disparan,
él escribe y termina su gran obra, ¿no? Esa Termina es la su gran idea. obra, exacto. Y este hombre, pues, es un cuento más cruel, ¿no? El de Ambrose Bierce, porque en esos segundos que va a caer su mente empieza a imaginar que escapa y en realidad pues nunca escapó, ¿no? Nada más cuando se da cuenta ya está con la soga al cuello, ¿no? Exacto. ¿Y sabes por qué me gusta mucho esta idea de Cortázar? Porque creo que todos, dice, yo por eso creo que lo fantástico es muy real, dice, porque todos hemos experimentado esa distensión del tiempo, todos hemos sentido en algún momento esa relatividad del tiempo, como algo que un día nos puede parecer cuando vamos de vacaciones o así, que estamos viviendo 2 o 3 días, ¿no? Por todas las emociones, las experiencias que tenemos, y dice, por eso todos hemos experimentado ese lado de lo fantástico, ¿no? Esa idea me gustó mucho de Cortázar. Otro cuento también, ¿no? Para cerrar, que Pocket, también es muy ajá. mencionado, y si hay que leer el cuento más maravilloso del mundo. Ah, sí, de Kipling. Sí, literal así se llama, ¿no? No es que estemos diciendo que lo sea, así se titula de Rudyard Kipling, ¿no? Que es un tema que trata sobre la idea de la metempsicosis, ¿no? Que no es una idea, no era una idea en el momento en el que Kipling escribió, no era una idea muy conocida en Occidente, que es la idea de la reencarnación, ¿no? De que la mente puede volver a ocupar otro cuerpo, ¿no? Es muy bueno y creo que podemos ya, si quieres, terminar ahorita sí, la presentación y la discusión de este libro. Recomendamos mucho a todo en general, todos los cuentos, las antologías que están aquí también les recomendamos mucho. Vamos a estar haciendo un episodio intermedio en un proyecto que se va a llamar Estantería Hexagonal, pero porque va a salir el podcast cada 2 semanas, ¿no? Cada 15 días, sí. Sí, porque tenemos mucha carga de trabajo y no queremos dejar de hacer esto, entonces, pues ni modo. Y Ulises, ¿tú quieres decir tú? Pues nada, qué bueno que nos acompañen, que siguen con nosotros en esta comunidad de lectores que esperemos crezca cada día. Y pues de mi parte sería todo, les agradecemos. Carlos, un gusto estar con usted, doctor. Un gusto, doctor, y recuerden que ninguna reseña o comentario sustituye la lectura directa del libro. Y pues muchas gracias. En la grabación y edición, Ariel Armenta López. Idea original, producción y conducción, Carlos Erasmo Rodríguez Ramos y Adolfo Ulises León López.